sean guiadas por ti, Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en medio de cualquier prueba, de cualquier desierto, de cualquier aflicción que tengamos que atravesar, Señor. Tú toma el control absoluto de cada detalle, de cada cosa, Señor. Y gracias, gracias. Te amamos, Jesús, con todo nuestro corazón. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. Quiero decirles que falté porque me dio COVID. COVID del Omicron, no el gacho, el primero. Pero sí tuve todos los síntomas: dolor de garganta, dolor de cabeza, calentura, cuerpo cortado, una fatiga impresionante, me dolía un oído, tenía vértigo y bueno, ¿para qué les digo más, no? Entonces eso fue la causa por la que ya no vine. Tengo todavía aquí una flema, pero ya no contagio, no se preocupen, ya no contagio, ¿ok? Entonces ya estoy bien, gracias a Dios, pero bueno, esa fue la razón por la que no vine. Y bueno, lo que vamos a estudiar hoy es algo que tuve que vivir hasta el día de hoy y se los voy a ir platicando. El tema que vamos a ver el día de hoy es: atrévete a enfrentar los desiertos. En la Biblia, la palabra desierto en el Antiguo Testamento viene del hebreo midbar, que significa arrear, pastorear, soledad. Las que tengan su libro, estamos en la página 73, ¿sí? Entonces dijimos que la palabra desierto en el Antiguo Testamento significa arrear, pastorear, soledad. En el Nuevo Testamento viene de la palabra griega eremos, que significa incierto, solitario. Entonces, ambas definiciones tienen algo en común. ¿Cuál es? Soledad, solitario, ¿no? Entonces, cuando tú atraviesas un desierto, generalmente lo vas a tener que atravesar sola. Son momentos de incertidumbre en donde no sabes qué va a pasar o por qué está pasando situaciones difíciles en tu vida. Y podemos decir o vamos a hablar de 3 tipos de desiertos. El desierto que uno pasa por causa del pecado, el desierto que pasa uno por estar en depresión, porque cuando tú caes en depresión, tú solita te metes en un desierto y lo vamos a ver. Y en tercer lugar, el desierto que uno pasa por las pruebas. Y van a ir viendo cómo, ahora entiendo por qué Dios quería que yo diera este tema y no mi hermanita linda Gina, porque tenía que vivirlo primero. Entonces vamos primero con el desierto que atravesamos por nuestro propio pecado. Amén. Dios nos va a llevar a un desierto para humillarnos, para que el Espíritu Santo nos guíe al arrepentimiento. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista dónde predicaba? Yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué en el desierto? ¿Por qué la gente tenía que ir hasta el desierto donde se encontraba él para arrepentirse? Muchas veces, y bueno, vamos a leerlo en Mateo 3, del 1 al 2, está ahí en su libro. ¿Ya lo tienen? Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando, ¿en dónde? En el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sobre todo con gente inconversa, a veces Dios permite que pasen por situaciones muy difíciles para que volteen a ver al cielo
y se agarren del Señor. Y ahí entiendan que su pecado los arrastró a esa vida para que se arrepientan. Entonces Juan el Bautista por algo predicaba en el desierto, para que ahí ellos se sintieran como solos, como que se sintieran abandonados y ahí voltearan a ver al Señor y recibieran al Señor y recibieran el mensaje de salvación de parte de Juan el Bautista. Amén. Como hijos de Dios podemos llegar a pecar también, pero mientras tú no te arrepientas y no confieses tu pecado, Dios va a permitir un desierto en tu vida, aflicciones, enfermedades, etcétera. Pueden pasar 1000 cosas, a veces incluso un accidente inesperado por causa de nuestro pecado mientras no nos arrepentimos. Y un ejemplo de esto lo encontramos en David. David, acuérdense que cometió el pecado de adulterio y de homicidio y se tardó como 1 año en arrepentirse, pero en todo ese año, vean cómo él se sintió, dice el Salmo 32, del 3 al 4, dice lo siguiente: mientras callé, o sea, mientras él no se arrepintió, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Te ha pasado que muchas veces estás atravesando una dificultad, una enfermedad, una situación económica, la pérdida de un ser querido, aflicción como tú le quieras decir, que le estamos diciendo desierto, y no sabes por qué estás atravesando eso? Es importante ir a la raíz para detectar, bueno, estoy atravesando este desierto porque hay alguna consecuencia, hay alguna razón por la cual yo lo estoy atravesando. Una de esas causas puede ser el pecado. Entonces, mientras tú no te arrepientes, mientras tú no perdonas, porque no perdonar también es un pecado, tú puedes estar sufriendo físicamente o puedes llegar a atravesar una tragedia. Entonces, mientras tú no te arrepientas y pidas perdón o perdones en este caso, porque también es pecado, tú abres puertas para que el demonio entre, para que demonios entren y te aflijan. Entonces, tú ahí le estás dando derechos legales al enemigo para que te aflijan. Y muchas veces decimos, ¿y por qué Dios lo permite? Dios siempre tiene un propósito. Cuando nosotros le abrimos la puerta al enemigo, lo hemos visto, Dios se hace para atrás. Dice, tú te lo buscaste. A Dios nadie lo engaña. ¿Están de acuerdo? De Dios nadie se burla. Vean lo que dice Gálatas 6:7. Y yo creo que si nos ponemos en los zapatos de David por un momento, ha de haber dicho, ay, pues mi pecado nadie se dio cuenta, nadie lo vio, soy el rey, puedo hacer lo que quiera. Pero ¿qué nos dice este pasaje? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tú siembras cosas buenas que vas a cosechar. Siembras cosas malas que vas a cosechar. ¿Siembras melones, cosechas pepinos? No. Entonces, de acuerdo a lo que tú siembres, es lo que tú vas a cosechar. Ahora vemos que David sembró homicidio, o sea, muerte, y sembró adulterio, o sea, cosas sexuales ilícitas, ¿no? Y vean lo que el profeta Natán, porque después Dios mandó al profeta Natán para confrontar a David, como diciendo, oye, Dios sí te vio, Dios vio lo que hiciste, o sea, de Dios nadie se burla. Y vean lo que dice 2 de Samuel capítulo 12, verso 10 al 14. ¿Ya lo tienen? Dice así, 2 de Samuel 12, del 10 al 14.
Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre de ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Siempre que nosotros caigamos en algún pecado, cuando tú te arrepientes, luego, yo estoy segura que la cosecha es menor y cosechas con el Señor. Entre más te tardes en arrepentirte, más vas a cosechar, y si no te arrepientes vas a cosechar sola. Es mejor cosechar con el Señor que cosechar solas. Y vamos a ver todo lo que David cosechó por esos dos pecados que cometió. En primer lugar, vemos que el primer hijo que tuvo con Betsabé, ¿qué le pasó? Murió. Luego vemos que su hijo primogénito Amnón violó a su media hermana Tamar, que también era hija del rey David. Vemos que su hijo Absalón mandó matar a Amnón, el que violó a su hermana. Absalón le quiso quitar el trono a su padre, se levanta en contra de su padre. Absalón, a la vista de todos, se metió con sus concubinas, ¿se acuerdan? Mataron a su hijo Absalón. Dice la Biblia que nunca descansó de la guerra. Y luego no le fue permitido edificar el templo de Dios porque había derramado mucha sangre. Cuando tú siembras una semilla, ¿qué fruto les gusta? Manzana. Bueno, ya sé que a muchas. Una semilla de manzana. ¿Cuántas manzanas va a dar? Lo que tú siembras vas a cosechar, pero la cosecha es mucho más grande que lo que tú siembras, tanto en lo bueno como en lo malo. ¿Están de acuerdo? Entonces, David sembró adulterio y homicidio. ¿Se dan cuenta de todo lo que cosechó? Pero cuando se arrepintió genuinamente, el Salmo 51 nos describe cómo David se arrepintió. Y el verso 17 de ese salmo es la clave de todo ese salmo. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Creen que David genuinamente se arrepintió? La ley decía que al adúltero había que apedrearlo, al adúltero y a la adúltera, había que apedrearlos. Pero él halló gracia delante de Dios y Dios lo perdonó y pasó por alto su pecado. Sin embargo, hubo consecuencias. Una de ellas dice que nunca iba a descansar de la guerra, ¿sí o no? Pero cosechó con el Señor. ¿De qué manera? En todas esas guerras Dios le dio la victoria. Entonces, cosechar con el Señor es mucho mejor a cosechar sin el Señor. Entonces, el arrepentimiento te lleva a que las consecuencias sean menores o, en su defecto, coseches junto con el Señor y es más fácil llevarlo. Amén. Entonces, pregúntate hoy si el desierto que estás atravesando es por causa de tu pecado. Ahora, cuando yo estaba enferma,
pues lo primero que haces es, Señor, te pones a cuentas y bueno, que no, ¿no? Pero ¿saben dónde me pego con todo el Señor? Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. No, pues ya estamos fritos, ¿no? Porque les voy a abrir mi corazón. Cada que voy a Home Depot, como seguimos en reconstrucción de la casa y parece que no termina, paso por lo Más Verdes rumbo a Echegaray para dar vuelta en U y hay mucha gente, pero más bien gente que viene de Guatemala, o sea, gente inmigrantes. Y, o sea, fácil 4 personas. Y la última vez que pasé, bueno, yo no quería ni mirarlos porque se siente feo, ¿no? Pero ¿saben qué? Nos hemos endurecido. Porque preferimos no ver para no sentir feo en vez de hacer algo para ayudarles. Y tristemente eso pasa también aquí dentro de nosotros y donde vayamos. Preferimos no ver o no saber de alguien que necesita para excusarnos de alguna manera, ¿no? Y a mí eso me pegó con tubo cuando el Señor me lo mostró. Dije, ¿sabes qué? Sí es cierto, perdóname porque a veces cerramos nuestro corazón ante la gente que lo necesita y pensamos, órale, yo sé que dentro de la iglesia hay hermanas que luego abusan de eso, que se hacen las pobrecitas y ya nomás van pidiendo y qué sé yo, ¿no? Entonces, pero a veces no solo se trata de dar dinero o de apoyar, a veces Dios te pide que le des un abrazo a alguien, a veces Dios te pide que escuches a alguien y eso es saber dar algo bueno. Pero a veces no queremos. ¿Y saben cuál es el problema mayor? Que somos muy egoístas. Tenemos nuestra mirada en nosotras mismas, en lo que nosotros necesitamos, en nuestros problemas, en nuestras aflicciones y todo es, bueno, que los demás se ocupen de mí, ¿no? Porque yo voy a ocuparme de los demás. Y es un problema de egoísmo. Entonces, yo veo, por ejemplo, a un Jesús que cuando veía que la multitud no había comido, dice que tuvo compasión de ellos, ¿no? ¿Cuántas veces te has detenido y le has dado una torta o algo a alguien indigente que no tiene? Porque la verdad es que Dios nos ha bendecido y nos ha bendecido mucho, ¿sí o no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para de alguna manera darle las gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado? Y ahí es donde Dios me habló muy fuerte. Entonces, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Entonces, bueno, por ahí Dios me pegó. Entonces, el primer desierto, culpable, ¿no? Vemos después el segundo desierto y es desierto por depresión. Y el mejor ejemplo lo vemos en Elías. Vamos a leerlo, Primera de Reyes, capítulo 19, versos 3 al 7. ¿Ya lo tienen? Estamos en la página 77 del libro. Y dice así: viendo pues el peligro, bueno, antes de leerlo quiero decirles, las pongo en contexto. Elías era un gran profeta. Cuando él estaba de profeta, en ese tiempo estaban reinando Acab y Jezabel. Acab, ya saben que era un mandilón. Jezabel era una controladora, hechicera y de todo lo que me quieras decir de ella, ¿no? Y vemos que Elías le había dicho a Acab que durante 3 años no iba a llover. Y vemos que después
él confronta a 450 profetas de Baal que Jezabel sostenía, o sea, alimentaba y todo, y los destruye. Bueno, ¿se acuerdan? Hizo un altar, pidió que le echaran agua, mucha agua, y con todo se quemó ese altar y los hechiceros tasajeándose y todo, y no se prendía nada a su altar, para demostrar que el verdadero Dios era el Dios de los cielos y la tierra, ¿no? Jehová de los ejércitos. El punto está en que tuvo una gran victoria. Pero después vemos esto que pasó, vamos a leerlo. No, me faltó una parte. Esta Jezabel le manda a decir que lo iba a matar, que así como él mató a los 450 profetas de Baal, que así lo iba a matar a él, ¿no? Entonces él tuvo mucho miedo y aquí es cuando empieza esta historia. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue, ¿por dónde? Por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Aquí vemos que Elías oye una mala noticia. ¿Cuál era esa mala noticia? Que lo iban a matar. ¿Sabes cómo caes en depresión? Cuando permites que el enemigo te va a meter pensamientos negativos, pero cuando tú le haces caso a esos pensamientos negativos y luego le das cuerda a esos pensamientos, eso te lleva a la depresión. ¿Ok? Si en el momento Elías hubiera dicho: rechazo eso, Dios ha estado conmigo, me ha defendido, ha visto, me ha protegido, me ha respaldado, no tengo miedo, y te vas fuera miedo y todo. Si Elías hubiera hecho esa guerra, el enemigo no lo hubiera atormentado. Sin embargo, espiritualmente y físicamente estaba cansado. Acababa de pasar una situación espiritual tremenda, porque un profeta de Baal equivale a un brujo, pero aquí eran 450 brujos. ¿Te imaginas la guerra espiritual que él enfrentó? Entonces, física y emocionalmente, ¿cómo estaba? Agotado. Entonces, ni fuerzas de hacer guerra espiritual. Y se la comió. Se comió la palabra que el enemigo a través de Jezabel le dio. Aguas con esos pensamientos que el enemigo pone en tu cabeza. Y esto pasa sobre todo cuando tu esposo te fue infiel. El enemigo pone: bueno, ya te pidió perdón, le estás dando otra oportunidad o qué sé yo. Y el enemigo: ¿y dónde estará? No te está contestando el teléfono. Y tú estás: sí, es cierto, ¿dónde está? Y ahí vas buscando, y hasta tal vez contrates un detective para ver dónde está, y mil cosas, por un pensamiento que el enemigo puso. ¿Y saben lo que quiere el enemigo con esos pensamientos? Atormentarte, para que tú caigas en depresión. Entonces, Elías le hizo caso a esa voz que el enemigo le puso. ¿A través de quién? De Jezabel. Y dice que dejó a su criado y él se fue ¿a dónde? Al desierto. Entonces, uno mismo se puede meter
a un desierto, ¿sí o no? En estos días que estuve con el COVID, yo no sabía que tenía el COVID. Yo me sentía muy mal, me dolía la cabeza, una migraña que con nada se me quitaba. Como sigue la casa en reconstrucción, pues los golpeteos y todo, yo no podía descansar. Yo dije, Señor, ya quiero que paren todo, ya. Aviento la toalla, ya no quiero seguir reconstruyendo la casa, ya no quiero, ya. Y caí en depresión. Dije, Señor, ya llévame, como Elías. Ya no quiero, ya estoy cansada, porque es un cansancio el que sientes impresionante. Yo no sabía lo que tenía. Yo solo dije, Señor, ¿será que saldré de esto? Porque es un cansancio que no… Y luego el baño de arriba no funcionaba. En las madrugadas tenía que bajarme por las escaleras con el vértigo. Y yo, Señor, en buena onda, no puedo. O sea, ¿será que de esta salga? ¿Será que de veras vuelva yo a estar aquí en la congre? ¿Será que de veras vuelva yo a compartir? ¿Te pasa cada tontería por tu mente y le crees al enemigo? Y así estaba en depresión con todos esos pensamientos locos. Y llega mi marido y me dice, oye, él está haciendo, es su hobby, dijes y cosas así. Me dijo, te quiero hacer una A como la que usas en tu firma. Y dije, mejor una J, ¿no? De Jesús. No, yo quiero hacerte una A. Bueno, está bien. Pero él no sabía que yo estaba en depresión. A mí, yo ya dije, lo que quieras, ¿no? Ya. J, lo que quieras, ya, ¿no? Y después de unos días, mi se ven, me lo enseña, es esta. Trae un diamante, bueno, no es diamante, es diamante puro, pero es imitación muy buena de diamante. Me dice, siéntate en la cocina. Me dice, yo sé que tú no quieres, la A de Angelita y no sé qué, pero tú tienes que saber lo que esta A realmente significa. Y yo, ¿tú sabes lo que significa tu nombre? Le dije, sí, mensajera de Dios. Y dice, quiero que valores lo que Dios ha hecho en tu vida y no lo menosprecies. Y a mí se me empezaron a rodar las lágrimas, porque el Señor después me dijo, esa A, yo le puse en su corazón hacerla para ti. Porque Él me decía, es que yo siento hacerte una A, ¿no? Dice, porque quiero que valores de dónde te he sacado y cuál es tu propósito. Eres mi mensajera. Y ahí haz de cuenta que me dio el rema que le dio a Elías, porque largo camino te resta, no es tiempo de morirse, o sea, ya, quítate tus ideas locas de la cabeza, ¿no? Entonces, no, pues gracias al Señor. Lo que les quiero decir es que va a haber momentos en tu vida que no entiendas nada y puedes caer en depresión, pero busca ese rema que Dios tiene para ti. Yo nunca pensé que esta fuera mi rema, ¿no? Y aparte con tanto amor que la hizo para mí, dije, y Él no sabía, todavía no le he dicho que estuve en depresión. Y dije, Señor, gracias por la vida de mi marido, gracias por el llamado que tengo, gracias, porque a mí me iban a poner el nombre de Maya, ¿sabían eso? Mi mamá, mi papá quería que me pusieran Maya, pero mi mamá dijo, no, Ángela es su nombre. Y Ángela viene de ángelos, que es ángel, que significa mensajero de Dios. Entonces yo dije, Señor, ok, no menosprecio lo que has hecho en mi vida, tengo un propósito y seguiré adelante. Amén. Entonces vemos que Elías, ¿cuándo fue que se levantó de su depresión? Primero no dice que era el ángel de Jehová, solo dice que un ángel le llevó
una vasija de agua y una torta, no una torta cubana, un pan árabe. ¿Y qué hizo con eso? Comió, bebió y se volvió a dormir. Una persona que cae en depresión se aísla, quiere estar sola, quiere dormir todo el tiempo para evadir la realidad que está viviendo. Hay algunas personas que comen en exceso, hay otras que no quieren comer. Y te digo, cuando veamos el libro de la depresión, vamos a ver que hay grados de depresión, ¿no? No me quiero adentrar demasiado en eso. Pero a lo que voy es que cuando tú estás en depresión, la palabra no te entra. Yo oía conferencias, quería leer, ni ganas tenía, ni fuerzas tenía, y como que el enemigo lo que quiere es sitiarte. ¿Se acuerdan cuando sitiaban a una ciudad? A veces hasta por años estaba la ciudad amurallada, la rodeaban, nadie podía entrar ni salir. Entonces, mientras había alimento adentro estaban bien, pero llegó un punto en el que se les acaba el alimento y ahí es cuando ya, pues, no se comían a sus propios hijos en Jerusalén. O sea, fue un sitio tremendo, ¿no? De años, creo que 2 años. Y el enemigo eso es lo que quiere, a toda costa, sitiarte para que no comas. ¿Para que no comas qué? La palabra de Dios, porque esta es la que te va a dar ese rema, esta es la que te va a levantar, a fortalecer, porque la palabra es viva y eficaz. Amén. Entonces, en esos momentos es cuando más tenemos que buscar la palabra y no dejar que el enemigo nos sitie o impida que entre la palabra en tu corazón. Tienes que buscar ese rema. Amén. Y Dios es experto, como ya les dije, en darte un rema. Amén. Entonces vemos que la segunda vez viene el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. Y le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Ahora en Mateo 4:4, cuando Jesús fue tentado por Satanás, vemos que, bueno, si tú lees desde el capítulo 4, vemos que después de que fue bautizado Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista, dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma sobre la cabeza de Jesús, ¿se acuerdan? Y después de eso, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Ahí no es de que él se metió en un desierto, ahí el Espíritu Santo lo llevó a un desierto. Y en ese desierto, después de 40 días de no comer y beber nada, fue que llega el tentador, que es Satanás, a decirle: pues si eres hijo de Dios, o sea, atacando su identidad. ¿Se dan cuenta? Cuando eres vulnerable, cuando estás en una situación, en un desierto, en donde no sabes qué rollo, el enemigo también va a atacar tu identidad. Va a decir: ¿de veras eres hija de Dios? Pues a ver si es cierto, ¿no? Y va a tratar de que no le creas a Dios, no le creas a las promesas de Dios. Y va a tratar de debilitar tu fe. Por eso te quiere sitiar, porque entre más tú lees la palabra, tu fe va a crecer. Pero dejas de estudiar la palabra y tu fe va a menguar. Y eso es lo que quiere el enemigo. Y cuando Satanás le dijo a Jesús: pues si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿qué le contestó Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra, valga la redundancia, viene del griego rema. Y rema es cuando Dios te estás leyendo la palabra y de repente te salta una palabra y es Dios hablándote directamente a tu corazón. Amén. Rema también lo puedes escuchar en una predicación y es Dios hablándote a ti. ¿Les ha pasado que estás, haz de cuenta, ahorita una conferencia y uy, si estuviera fulanita de tal, ¿cómo le caería bien esta prédica? O sea,
o codeas al de al lado. Te están hablando, ¿eh? No, un rema, ahí no puedes hacer eso. Ahí es, va para ti. O sea, no hay de que, va para mí. Pero es para levantarte. ¿Cuál fue el rema que Elías recibió del ángel de Jehová? Largo camino te resta. O sea, no es tiempo de morir. Hay mucho que hacer todavía. Eso lo levantó y fue cuando caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, en donde ya después tuvo ese encuentro con el Señor. Pero a mí me impacta otra cosa, porque ahí en esa cueva, antes dice que pasó un fuego y pasó viento y todo, y ahí no estaba Dios. ¿Y dónde estaba Dios? En el silbo suave y apacible. A veces creemos que Dios solo va a estar con nosotros si nosotros hacemos algo espectacular. Si usamos los dones, talentos y habilidades que tenemos, ahí va a estar Dios. Pero ¿sabes qué? Donde realmente está Dios es en la intimidad, en su presencia. Cuando nadie te ve, ahí es donde tenemos que ir. A ese lugar es al que tenemos que correr cuando estemos en un desierto. Porque ahí es donde vamos a encontrar esa perfecta paz. Amén. Y ahí fue donde Dios le habló a Elías y le dijo, ¿qué haces aquí? O sea, hay muchas cosas que hacer. Ve, haz esto y aquello y todo, ¿no? Entonces es en la presencia de Dios en donde tú vas a encontrar la guía y la dirección de tu vida, de lo que tienes que hacer. Es ahí en la presencia de Dios donde a pesar de lo que estés pasando vas a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no importa lo que estés atravesando, vas a entender que Dios tiene el control de tu vida. Amén. Luego sigue, bueno, vean lo que dice el Salmo 40 del 1 al 3, vamos a la página 80. Cuando David se llegaba a deprimir, vean lo que dice este Salmo 40 del 1 al 3, ¿ya lo tienen? Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vamos a irlo explicando. Pacientemente, o sea, fue, clamé al Señor y luego respondió. No, a veces oramos, pero nos la pasamos plática y nosotros hablando. ¿Y cuándo te esperas a que Dios te hable? Porque ahí espera en su presencia. Y Dios te va a hablar. Pero a veces somos, y más como mujeres, no nos para el pico. Y hablamos y el Señor, ¿y cuándo me vas a dejar hablar a mí? ¿No? Seamos prontas para oír, tardas para hablar. Amén. Entonces dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando estuve atravesando todo esto, yo le decía, Señor, quiero conocerte más. Quiero más de ti. Quiero más. Le dije, tú eres lo más importante en mi vida. Lo que más anhelo. Seguimos con el tercer desierto y es el desierto por prueba. Y el mejor ejemplo lo encontramos en Job. Hoy en la mañana me robaron el coche.
Dije, Señor, tengo que hablar de esto y tengo que vivirlo a la vez. Duele. Pero dije, Señor, como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amén. Entonces, hay cosas que no entiendes una tras otra y dices, ya, paren esa pelea, ¿no? Pero Dios sabe. Y yo le decía, tú eres lo más importante en mi vida, lo demás es, va y viene. Bueno, no me lo van a creer cuando llega la señora que me ayuda. Dice, oiga, ¿y su coche? Dije, ¿mi coche? Pues está allá afuera. No está allá afuera. Salgo y no estaba mi coche. Voy, despierto a mi marido, me robaron mi coche. ¡Ay, qué bien! Yo, ¿qué? ¿Cómo que qué bien? ¿Qué? ¿Que me robaron mi coche? Dice, no, pues hay que hablarle al seguro y todo el rollo, ¿no? Y las cámaras, y porque hay cámaras en toda la calle, y vieron a las 6 de la mañana se lo llevaron. No es por nada, pero a las 6 de la mañana es cuando yo estoy en el profundo sueño. O sea, a las 4 de la mañana yo me despierto a orar, no todos los días, pero Dios me despierta, y de 4 a 6 más o menos oro, y a las 6 yo estoy perdida en el espacio. O sea, yo no oí nada, y mi marido pues tampoco. Entonces dije, bueno, Señor, no entiendo nada. Y le dije, ¿y quieres que comparta esto? O sea, no lo entiendo. Pero una cosa sé, Dios tiene el control. Y no sé por qué, pero siento que algo grande viene, ¿no? Y la Biblia dice, a los que lo amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Ya perdoné a estos tipos, le dije, Señor, pues ahí te los encargo, yo los perdono, los bendiga. Y le dije, no me robaron a mí, te robaron a ti porque es tu coche, pero mi hijo vaciado, porque la camioneta que él trae está a mi nombre y yo se la pasé y él está terminando de pagarla. Y sacamos con su crédito mi coche, o sea, el que está a su nombre. Le dije, si lo analizas, me robaron a mí y la camioneta pues es tuya. Dije, no, pues sí, te robaron a ti tu coche y yo tengo camioneta, ¿no? Pero pues él, gracias a Dios, porque Dios hasta eso es lindo, porque yo meterme al MP y todo ese papeleo y todo, y dije, Señor, y Andrés me dijo, mami, bueno, no me dice mami, jefita, me da gusto que esté a mi nombre, porque yo como hombre tengo que saber cómo moverme en estas cosas. Y yo sé que esto no es lo tuyo. Le dije, no, para nada. Le dije, qué bueno, Señor, gracias, porque está su nombre y no está mi nombre, ¿no? Entonces, ahorita se está peleando ahí en el MP y cuánta cosa, pero ahí ves cómo Dios no permite que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Y juntamente con la tentación nos va a dar la salida. Amén. Entonces dije, alabo a mi hijo porque él se está aventando la bronca y digo, Señor, pues ahora sí que lo que tú quieras, ¿no? Ahora vamos a analizar la vida de Job. Dios a veces, bueno, antes de ir con lo de Job, nos va a meter en un desierto de prueba. ¿Por qué? Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 8 del verso 2 al 3. ¿Ya lo tienen? Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vayan ahora a Oseas capítulo 2, verso 14. Está ahí luego. Dice, pero he aquí yo la traeré y la llevaré ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué dice? Y hablaré a su corazón.
Vemos también lo que dice Santiago 1 del 2 al 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿por qué Dios a veces nos va a meter en un desierto para probarnos? ¿Qué va a probar de nosotros? Nuestra fe. Nuestra fe y nuestra fidelidad. Porque ¿saben qué? Tristemente, mucha gente cuando le empieza a ir mal, empiezan a culpar a Dios, a renegar de Dios, empiezan a alejarse de Dios. ¿Y saben qué? Yo hoy entiendo que si yo le dije quiero conocerte más, para conocer más al Señor cada día, ¿qué necesitas? Fe, fe. Y está probando mi fe, ¿no? Entonces dije, Señor, si tengo que pasar por esto para conocerte más, ok, pero yo quiero conocerte más, ¿no? Entonces vemos que dice aquí que va a probar nuestra fe y esa fe va a producir paciencia. Y aquí la palabra paciencia es aguante alegre. O sea, en medio de las pruebas tenemos que aprender a aguantar, no con llanto, con una sonrisa de oreja a oreja, sabiendo que Dios tiene el control. Que algo bueno, no sé cómo, pero algo bueno va a sacar de esto. Amén. Entonces, lejos de angustiarnos, tenemos que gozarnos, sabiendo que la voluntad de Dios es perfecta, ¿sí o no? Y por algo Dios permite las cosas. Y ahora sí vamos a analizar a Job. Si se fijan, Job 1:1, estamos en la página 82, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿cómo lo describe la Biblia? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, tú dices, wow, no, Job sí conocía al Señor, ¿no? Habla bien de Job. Pero sabemos que llega Satanás de rodear la tierra y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? O sea, lo presume. Y entonces Satanás en Job 1:12 dice, esto es lo que Dios le contesta a Satanás, pero Satanás le dijo, ay, pues sí, te teme y se porta bien porque pues lo has rodeado de tu favor, lo has bendecido grandemente y por eso, pues sí te busca, pero a ver, quítale las cosas y vas a ver que va a maldecir, te va a maldecir. Y entonces aquí dice Job 1:12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, le dio permiso, pero a la vez le puso un límite. Yo estoy segura, esto me lo imagino ahorita, ¿no? Que Satanás le ha de haber dicho, a ver, quítale el coche. Sí, pero quítaselo cuando no esté ella arriba del coche. ¿No? Yo dije, Señor, gracias porque me guardaste, no me lo quitaron con pistola en mano. O sea, yo estaba en mi quinto sueño, ¿no? Entonces, y alabo al Señor porque estoy viva, estoy aquí, ¿no? No me pasó nada. Entonces, ahí vemos cómo Dios permite, pero a la vez le pone límites al enemigo porque sabe hasta dónde tú puedes y aguantas. Amén. Vemos que después perdió todo. Job perdió a sus hijos, a todos sus hijos, perdió a sus criados, su ganado, todo lo material lo perdió. ¿Cómo reaccionó Job? Vamos a Job 1 del 20 al 22, ¿sí? Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto en señal de duelo, de dolor, o sea, claro que le dolió,
y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Presten mucha atención a lo que les voy a decir. Las aflicciones, la que me pongas o las que me pongas, representan un 10% en tu vida. Pero el 90% es responsabilidad de ti, de cómo vas a enfrentar esas adversidades, esos desiertos. ¿Ok? O sea, haz de cuenta que el enemigo te quita, te roba, te hace un 10%. En ese 90%, ¿tú qué vas a hacer? Eso depende de ti. ¿Cómo vas a reaccionar ante lo que Él te hizo? O ante la aflicción o la prueba o el desierto que estés atravesando. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo reaccionó Job? Ay, pobrecito de mí, que no sé qué. ¿Cómo lo hizo? Alabó al Señor. ¿Cómo reaccionó su esposa? ¿Reaccionó igual que él? No. Se ve que ella se amargó. Dijo: ya, maldice a Dios y muérete. ¿Creen que ella maldijo a Dios? Seguramente sí. ¿Cómo reaccionamos ante los desiertos? ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas, ante las aflicciones, ante alguna enfermedad, ante la pérdida de un ser querido? ¿Cómo reaccionamos? Eso depende de nosotros. Amén. ¿Cuál es la mejor manera? Adorando a Dios. Y no echándole la culpa. Él permitió. Pero ahorita vemos, por algo lo permitió. A veces lo permite porque nosotros pecamos, como ya lo vimos en el desierto pasado, en el primer desierto. A veces nosotros también lo permitimos porque nos metemos nosotros en un mismo desierto y nos lleva a la depresión. También nosotros lo permitimos. Y en las pruebas, depende de ti cómo enfrentas esas pruebas. Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, los llevó por el camino largo, pudo haberlos metido a la tierra prometida en un día, pero los llevó por otro camino y probó sus corazones. ¿Y saben por qué se tardaron 40 años en el desierto? Por su actitud, porque no le creyeron. Porque después de que mandaron a los 2 espías, regresan con el fruto, diciendo es en gran manera buena y todo, pero 10 de ellos dieron un reporte: hay gigantes, nos van a matar, y nosotros nos parecemos cucarachas aplastadas. No podemos. ¿Qué actitud tenían? ¿Tenían fe? No. Pero solo 2 dijeron: sí podemos. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Y ellos sí entraron a la tierra prometida. Pero por quejarse, por la actitud que tuvieron, 40 años más en el desierto. Yo te pregunto, ¿cuánto más quieres estar en un desierto? Ya chole, ¿no? Pero importa la actitud. Ese 90% depende de ti. Amén. O sea, el 10% es la adversidad, lo que estés enfrentando, el desierto que estés enfrentando. Pero el 90% para salir de ese desierto depende de ti, de tu actitud. Amén. Ahora vemos que después de que pues la mujer le dice a Job: maldice a Dios y muérete, no conforme el enemigo, porque vio de uno, de alguna manera yo tengo que hacer algo porque esto no es posible. Le manda una enfermedad, ¿no? Pero, ¿dónde está?
en Job 2:6, perdón, me adelanté con lo de la mujer. Job 2:6, bueno, ya después de que vio que lo alabó y todo, dijo, no, mira, toca su cuerpo, o sea, tócalo. Y vemos que Dios le dice a Satanás, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, o sea, lo podía enfermar, mas guarda su vida, o sea, le da chance, pero a la vez límite. Ok, puedes hacer que se enferme, pero no lo mates. El que tiene la última palabra, ¿quién es? Satanás tendrá poderes, lo que tú quieras, pero ¿quién está arriba de él? ¿Están de acuerdo? Entonces, espérenme tantito que ya mi gargantita está sufriendo un poquito. Entonces vemos que le manda una sarna maligna, que dicen que es una especie de cáncer en la piel. No se sabe bien cuánto tiempo duró su enfermedad. En una ocasión leí que como 7 meses. El punto está en que se enferma y se rascaba con un tiesto así de que le daba comezón. Y llegan unos amigos, que es que animarlo, pero en vez de animarlo, lo desanimaron. Y le empieza a decir, no, seguramente tú estás así porque cometiste algún pecado. Y saben que ahí es donde Dios hoy nos quiere hablar también de manera muy fuerte, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que otros dicen, por las voces del enemigo, por voces de otras personas. Nos importa mucho el que dirán. Sé honesta contigo misma. ¿Te importa lo que otros opinen de ti? Es fácil decir que no, pero les voy a confesar algo. Cuando grabábamos durante la pandemia, yo traía una blusa que pues según yo no enseñaba nada, ¿no? Y en los comentarios aparecía, ¿cómo es posible que esta mujer se esté exhibiendo y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y me pegó. Y ya después dije, bueno, ¿y por qué me pega? Siempre va a haber personas que hablen cosas, tontería y media, ¿no? Pero nos gusta oír cosas buenas, ¿no? Y a veces, sí, a ver, ¿qué me dicen, no? Y ¿sabes qué? Tenemos que llegar a un punto en el que te valga lo que te digan. Lo que importa es lo que Dios dice de ti, no los demás, ¿no? Y Job, ¿qué les habrá dicho? Es que ustedes no saben, o sea, en buena onda, yo sé que no es para tanto, o sea, sí he cometido errores, pero no es para tanto, he tratado, y Dios lo describe de una manera impresionante en el versículo 1, ¿no? Pero Job a fuerzas quería saber el por qué. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué si yo he tratado de vivir una vida en santidad me está pasando esto? Yo quiero hablar con él, o sea, él quería hablar con él. Y sus amigos, bueno, ya saben, ¿no? Entonces lo importante es lo que Dios piensa de ti, no lo que los demás digan de ti, ni lo bueno ni lo malo. Tenemos que dejar a un lado esos comentarios y más bien enfocarnos, Señor, ¿qué dices tú de mí? ¿Qué es lo que quieres tú de mí? Job, es lógico, no entendía nada. Hubo momentos en los que sí se amargó y hubiera preferido no haber nacido. Por ejemplo, tenemos el de, ya mero acabamos. Job 2:9 dice, Job 7:11 dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Job 9:35 dice, entonces hablaré y no le temeré porque en este estado no estoy en mí. Y eso es bien cierto. Cuando estás enferma, no estás en ti,
piensas tontería y media, dices cosas que nada que ver, te amargas, te puedes amargar, te puedes frustrar, porque no entiendes. Y así estaba Job, no entiendo por qué. Y fue hasta que Dios le habla a través de un torbellino en el último capítulo y le hace ver muchas cosas. Y entonces Job le dice: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Job entró a la presencia de Dios. Job, hubo un cambio en su vida. Cuando él estuvo hablando con Dios, él seguía enfermo. ¿Están de acuerdo? Seguía mal. Y luego su mirada ya no estaba clavada en su enfermedad, en su dolor. Y eso es un secreto también. Cuando estés en medio de un desierto, no pongas tu mirada en las circunstancias, pon tu mirada en el Señor. Amén. Pon tu mirada en el Señor, porque Él es el dador de vida, Él es todo. Eso es lo que vale la pena. Lo demás pasa a segundo término. Amén. Y vean lo que dice después Job 42:10. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, ¿cuándo? Estamos en la página 86. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y le dio más hijos y todo. A lo que voy es, cuando estemos mal, cuando estemos en pruebas, cuando estemos en luchas, pon tu mirada en el Señor y en los demás. Para recibir sanidad interior, ya vimos que un tema, uno de los más importantes, es el perdón. ¿Se acuerdan? Pero otra cosa importante para tú poder sanar es ayudar a otros a sanar. Y mientras tú ayudas a otros a sanar, tú vas sanando también. Entonces ya no pongas tu mirada en lo que te hicieron, en lo que no tienes, en lo que ya deja ya de poner tu mirada en eso. Pon tu mirada en Dios y en cómo puedes ayudar a los demás. Y eso te va a hacer salir del desierto y Dios te puede bendecir. Amén. Y aquí termina esta lección. Entonces, yo no sé en qué desierto te encuentres el día de hoy. Si Dios te habló, no lo sé. Pero cierren sus ojos por un momento. Y yo quiero que cada una de ustedes platique con Dios lo que sientas en tu corazón decirle. Si Dios te habló, dile: Señor, gracias. Y si Dios te redarguyó, pídele perdón. No importa en qué desierto te encuentres, pero es momento de buscar a Dios en la intimidad, tú a solas con Dios. Y de entrada dile: gracias. No entiendo nada, pero gracias, porque te tengo a ti, que eres lo más importante. Teniéndote a ti lo tengo todo, lo demás es secundario. Tú eres mi mayor tesoro, Señor. Y te doy las gracias porque estás conmigo y porque tú tienes el control de cada situación. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús, con todo mi corazón. Y nos levantamos y le seguimos para adelante, porque largo camino nos resta. Hay mucho que hacer todavía y estamos para ayudar a otros. Gracias, Señor. Te amamos.
Te amamos, Señor. Y en tu nombre oramos.